Buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan en este segundo Festival Cultural del CCH 2023. Como saben, este festival tendrá actividades de manera presencial en todos los planteles del colegio, así como de manera virtual a través de CCH TV, espacio que será destinado al diálogo con brillantes autoras de trayectorias muy interesantes. Por ello, es un placer presentarles en esta ocasión a la escritora Rafaela Loare. Bienvenida, Rafaela. Muchas Les cuento un gracias, poco. gracias por invitarme. Gracias, Rafaela. Les cuento un poco sobre ella. Ella es originaria de Montevideo, Uruguay, y nació en 1985. Es periodista y escritora. Sus crónicas y perfiles narrativos han sido publicados en medios como La Diaria y la revista Sábado. Debimos ser felices. Su primera novela recibió el premio Mejores Obras Literarias del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la categoría Mejor Novela Inédita. Rafaela, una vez más te agradezco la oportunidad de platicar y compartirnos un poco sobre tu trabajo, sobre tu trayectoria y algunas apreciaciones de la literatura. Cuéntanos, Rafaela, ¿en qué momento te diste cuenta de que tu camino era la escritura? Bueno, primero hola a todos, muchas gracias por invitarme. Es una pregunta difícil de responder porque creo que lo que me di cuenta primero es que me interesaba la lectura, me gustaba leer desde muy chica. Y recién eso después, con el tiempo, o sea, se fue transformando en un amor a la escritura. Desde niña escribía canciones, escribía pequeños diarios, escribía pequeños relatos, pero nunca me lo había tomado muy en serio a eso, era cosa que escribía para mí, nunca realmente me había proyectado, ni mi sueño era ser escritora, ni nada por el estilo, sino que sí era una necesidad que tenía y me gustaba leer muchísimo, me gustaba escribir, y después lo que terminó pasando es que yo me mudé de Uruguay a Santiago de Chile, y ahí a través de un taller literario empecé a escribir un proyecto que se te convirtió en la primera novela. Y ahí me ofrecieron publicarlo y bueno, como que todo se fue dando muy naturalmente sin que necesariamente yo lo estuviera buscando desde un principio. Pero el amor por bueno, mi madre es profesora de literatura, entonces yo desde niña también estuve muy rodeada por muchos libros, por nombres de autores. Las amigas de mi mamá eran profesoras de literatura, entonces como que los libros siempre estuvieron en mi vida. ¿Y qué libros te acompañaron durante tu infancia y tu adolescencia y ahora en esta nueva faceta de tu vida? Sí, mira, recuerdo especialmente que mi mamá me daba para leer poemas de García Lorca, como El romancero gitano, ese libro. Me acuerdo que lo leía mucho de niña, no sé qué tanto entendía realmente, pero es algo que tengo marcado. Me gustaba la poesía, me gustaba, bueno, algunos libros uruguayos infantiles, que había uno que se llamaba Pateando Lunas, que era de una niña que, bueno, en ese entonces era muy raro, una niña que quería jugar al fútbol, este, y era la única niña que jugaba al fútbol en ese colegio. Y después también, más de adolescente, no sé qué tan conocido es en México, por ejemplo, Horacio Quiroga, que es un escritor uruguayo que tiene cuentos como El almohadón de plumas o La gallina degollada, que son cuentos que son casi de terror y que se los recomiendo muchísimo a los jóvenes porque nada, son cuentos muy, muy buenos. Y después ya también de joven, Cortázar, los cuentos de Cortázar, leía mucho y creo que fue uno de los primeros autores que me fue como... Al principio creo que todos los jóvenes que leímos Cortázar queríamos escribir como él y lo imitábamos un poco. Rayuela, en su momento tenía, no sé, 20, 21 años cuando lo leí, fue un libro que me marcó muchísimo. Y ahora la verdad es que leo un montón. Bueno, ahora acá estoy al lado de una de mis bibliotecas. Leo muchos latinoamericanos y muchos escritores latinoamericanos, sobre todo. Sí. Qué interesante. Pero ahora sobre tu novela, ahora que eres una escritora consagrada,
Tu primera novela, Debimos ser felices, trata un tema muy difícil de hablar, la depresión y el suicidio de una madre. ¿A qué retos te enfrentaste al hacer las preguntas incómodas y difíciles para tener material de escritura? Sí, eso fue todo un proceso muy interesante que empezó con un taller de periodismo que yo hice y donde nos habían puesto de ejercicio a hacer una pequeña semblanza, un pequeño texto sobre nuestra madre. Y ahí yo empecé por primera vez a escribir algunas cosas sobre mi mamá. Y a raíz de eso eh, me di cuenta que tenía mucho, como un hilito de ahí del que poder tirar para poder contar una historia más importante. Y, y bueno, y decidí hacer la novela que está inspirada en la historia de mi mamá, de mi abuela y también mía, a fin de cuentas. Y tiene un inicio bastante fuerte que empieza cuando la protagonista encuentra en un viejo cuaderno de la mamá una nota de suicidio que escribió. Eh, entonces ahí empieza como una búsqueda de la protagonista por tratar de entender qué tiene que haber llevado a esa mamá a escribir una carta como esa. Y en la práctica, el proceso de escritura, yo al principio cuando lo empecé estaba muy como, bueno, venía del periodismo, entonces quería hacer algo bastante más documental, entre comillas, conseguir documentos, me preocupaba mucho como la verdad. Y en un momento me desprendí de eso y dije, bueno, voy a hacer literatura en realidad, si hay algo que no lo sé, y poderlo inventar también, poder como adornar el texto y jugar con eso. Lo que sí, me basé en muchas entrevistas que le hice a mi madre sobre cosas que uno no suele preguntarle a sus papás, en realidad, a menos que tenga una excusa como yo la tenía. Entonces le preguntaba, no sé, cómo se llamaba la muñeca que tenías, cómo era tu cuarto, incluso cuestiones muy, muy íntimas como cómo había sido la primera vez que se había acostado con mi padre. Porque yo, claro, tenía la excusa del libro y quería muchas de esas cosas después ponerlas en la novela. Entonces fue un proceso bueno, de combinar recuerdos míos que tenía con historias familiares y con todos estos relatos que mi madre me iba contando y como todo eso eh, fue generando lo que fue Debimos ser felices. Precisamente tu obra está a medio caballo entre la autobiografía y la ficción, pero esta última ganó terreno. Me gustaría que nos contaras cómo fue este proceso de escribir entre estos dos perfiles. Sí, eso fue todo un proceso también que no lo tuve tan claro cuando empecé a escribirlo, porque como te decía, en un principio quería hacer algo como más documental. Incluso mi abuelo, a ver, el personaje se llama Mantino en la novela, que está muy, muy, o sea, más que inspirado, es tal cual como mi mamá me lo retrató a su padre, o sea, y ese abuelo que yo nunca conocí estuvo internado en un hospital psiquiátrico, por ejemplo. Entonces yo al principio estaba muy interesada en poder ir, en conseguir su ficha, ver su diagnóstico, en ver fotos, y como te comentaba antes, después, a ver, la mayoría de los protagonistas de la novela fallecieron, entonces yo tampoco tenía cómo llenar un montón de vacíos para contar esta historia. Y ahí fue cuando empecé a decir, bueno, a, a, a verme como, o sea, la autoficción, que es como tomar la vida real y poder también contarla con herramientas de la literatura. Entonces fue un poco, muchas veces me preguntan, bueno, ¿y qué porcentaje dirías que es verdad y qué es literatura? Y es muy difícil decir eso también, porque es raro, porque hay cosas que no pasaron en la realidad y que sí pasan en la novela, pero que siento que perfectamente podrían haber pasado y que igual son reales. Como que la frontera entre ficción y realidad es como muy nebulosa. Considero que tu novela abreva de la gran tradición literaria de Uruguay con Ida Vitale, Idea Valiriño, perdón, Fernanda Trías. ¿Coincides con esta idea? Sí, mira, todas ellas me encantan, son grandes, soy grande y gran lectora de ellas, sobre todo Idea Vilariño, que se la recomiendo a todos ustedes que están mirando esta charla. Es una poeta uruguaya que falleció hace ya un par de años, o sea, varios años, y tiene poemas increíbles. Hay un poema que se llama Ya no, eh,
que para mí es devastador y hermoso al mismo tiempo. Y sí, sobre todo en ella, la leo muchísimo y me encanta porque tiene la capacidad de condensar un montón de sentimientos con muy pocas palabras, porque son muy cortos sus poemas, son con las palabras justas, y ella me gusta muchísimo. Es difícil para mí poder ver qué cosas puedo haber tomado de alguna de ellas, ¿no? Porque uno, como todo lo que ve, todo lo que lee, después lo va procesando, pero sí, sin dudas que me gustan muchísimo, muchísimo ellas como autoras. ¿Qué le podrías recomendar a nuestros jóvenes que se están iniciando en las letras para empezar a conocer autores, en este caso, pues de Uruguay, de toda esta región latinoamericana? Sí, qué difícil elegir. Ahora los que se me vienen a la mente, bueno, les comentaba Horacio Quiroga, que son cuentos, son cortos y están muy buenos, tienen que ver con el campo, bueno, Horacio Quiroga en particular tuvo una vida muy tremenda. Eh, sí, les recomiendo también que lean la biografía, porque es como ya por sí se puede hacer una película de lo que fue su vida, con todo el drama que tuvo. Y después también les podría recomendar Felisberto Hernández, que también es un cuentista uruguayo, que tiene mucha personalidad, es como un poco, tiene como algo de surrealismo. Él era pianista también, eh, y tiene cuentos que también se pueden, de los dos pueden buscar en internet y leer varios de sus cuentos, además de, bueno, de las poetas de Dia Belariño, Circe Maya, em, bueno, hay como un montón, los invito a buscar. Y a nivel latinoamericano, ni que hablar, sobre todo hoy en día, la cantidad de autoras que están escribiendo, desde Samantha Schweblin, que es una escritora argentina que me encanta, bueno, Mariana Enríquez también, para los que les gusta más un poco como el terror, no sé, hay un montón, bueno, ecuatorianas, eh, así que como que hay un montón de cosas interesantes para poder leer y según el gusto de cada uno también. La cuestión es como poder ver qué le gusta a cada uno y ahí ya también se abren un montón de lecturas. Me gustaría que nos comentaras dónde podemos encontrar tu obra. Sí, mira, ahora el libro está publicado en Argentina, en Uruguay, en Chile y en España. En México por ahora no, lamentablemente, pero sí se puede conseguir el ebook en el Kindle. O quizás no sé si por Buscalibro o por alguna página que hagan el envío del libro físico, pero si no en el Kindle está. Rafaela, me gustaría que nos comentaras sobre qué impacto, cuál es el impacto que a tu juicio han tenido las redes sociales en la actualidad para los escritores jóvenes. Es una buena pregunta eso. Siempre hay como la posibilidad de encarar la pregunta por el lado negativo o por el lado positivo. Yo lo voy a ir por el positivo, que es que por lo menos a mí las redes sociales sí me han entregado un montón de datos y de recomendaciones de lectura y me han permitido generar una comunidad de lectura que me parece que está muy buena, que es muy nutritivo, sobre todo para las personas que como yo estamos muy interesados en encontrar nuevas lecturas, nuevos autores. Y en ese sentido, no sé, desde poder seguir a los autores que más te gustan, hasta poder seguir editoriales, estar al tanto de las actividades, de las presentaciones del libro. En ese sentido me parece que es muy positivo y que también incluso me ha permitido recibir comentarios de lectores, porque también escribir es un oficio bastante solitario de cierta forma, entonces poder estar en contacto con las personas que leyeron tu libro, que te escriben un mensaje, te comentan alguna publicación, todo eso me parece que está muy bueno. Lo único negativo que yo diría como escritor es que lo estoy viviendo día a día, es el tema de la distracción, que eso sí. Ayer mismo me desinstalé el Instagram de mi celular porque ahora estoy muy concentrada en un nuevo proyecto y me pasa que siento que eso, que puede ser muy distractivo estar como haciendo scroll todo el tiempo en vez de concentrarme para escribir. Pero más allá de eso, puntual, después me parece que está muy bueno para todos los que nos gusta escribir,
de seguir hasta programas de radio, como todo un ecosistema que hay alrededor de la literatura y que nos queda como más a la mano a través de las redes sociales y de Internet en general. Rafaela, te agradecemos mucho por habernos brindado el espacio para platicar contigo. Sin duda, ha sido una experiencia muy enriquecedora para todas y para todos. Quienes están mirando esta entrevista, les agradecemos mucho su asistencia virtual. Esperamos pronto poder conversar contigo nuevamente, Rafaela. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo grande.